Les doy una cordial bienvenida, querido equipo de Tribu Castores. Hoy es un placer recibirlos en esta noche de los lunes, un encuentro habitual que tiene la tribu para nutrirnos, para capacitarnos, para aprender. Todos aprendemos y necesitamos la información para volcarlo a nuevos usuarios. Así que hoy es un lujo y me complace dar la bienvenida a un doctor. Tenemos otro doctor en la línea de PSA, a nuestro querido Nilson Hernández. Miren qué tema eligió. Yo creo que si eligió este tema es porque este amigo sabe mucho, ¿sí? Y nos va a abrir un poco la mente sobre los beneficios que tienen los productos PSA. Los medios activos. Ustedes vieron que no es lo mismo filtrar que purificar. ¿Por qué? Porque hay medios activos que hacen su tarea, la tarea de purificar. Por ejemplo, la zeolita. Nilson Hernández, bienvenido. Muchas gracias por brindarte. Y este auditorio está concentradísimo en todo lo que nos vas a compartir. Muchísimas gracias, hombre, Julio, por darme semejante bienvenida. Creo que no es para tanto. Hay información que está al alcance de todos y de pronto lo que ustedes van a escuchar esta noche va a ser algo desde la óptica de alguien que está en el campo de la salud. ¿Y qué elementos pueden considerarse, digamos que clave a la hora de hacer nuestras demostraciones, por ejemplo, ¿no? La idea no es que vamos a tener un tratado aquí de química, pero que sí sea lo suficiente como para que nosotros nos empoderemos. La idea es esa, ¿no? En la medida en que yo tenga mayor seguridad, que conozca lo que tengo, eso se va a reflejar incluso desde la sonrisa que yo exprese. Simple. Si yo tengo dudas, si yo no conozco muy bien, eso también se va a reflejar. Entonces, esta contribución para todos los castores y para todos los presentes de esta noche, pues es con ese ámbito. Van a ver que es muy sencilla. La idea es que no tengamos una demostración muy extensa y larga cuando lleguemos al tema de zeolita. También generar aquí la inquietud como para que otro de nuestros compañeros ubique otro de los medios activos a futuro y tengamos entonces algo como muy enriquecedor, ¿no? Te pregunto, Julio, si es posible que yo pueda compartir pantalla. Sí, sí, perfecto, ya estás habilitado. Ah, bueno, listo. Entonces voy a ver si por aquí me es posible. Dice así. No sé si es visible aquí la pantalla, ustedes me dirán. Sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, aquí ubicamos entonces como título Zeolita, Maravilla de la Naturaleza, jugando ahí en la mitad de la palabra maravilla con el 7 romano de los 7 medios activos. Eh, y pues buscando también como en nuestra imagen transversal de la línea senior, ubicamos dónde está la zeolita en nuestros equipos. Y noten, muchachos, es muy interesante que la zeolita esté como en el orden, en el puesto número 3. Es el tercer medio activo que estaría allí, entonces, por lo tanto, muy cerca de ser de los primeros elementos que van a tener contacto con el agua. Importante esto. Primero, pues tenemos antes de la zeolita, tenemos KDF, otra maravilla en el campo de la purificación de agua, que seguramente después tendremos la exposición de alguien sobre el tema. Reforzando ese trabajo del KDF, pues nos llega la zeolita. ¿Qué es eso? ¿Qué es la zeolita? Bueno, en el corte transversal allí tenemos eh, que es un elemento que trabajaría quitando, desembarazando el agua de metales pesados como hierro, encontramos allí, plomo, cromo, manganeso y aluminio.
y pues digamos que eso de por sí ya nos da una idea del poder que tiene la zeolita. Lo que vamos a hacer es como adentrarnos un poquitico más, vamos a desenmarañar un poquitico más y a conocer algo de pronto que aporte a lo que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué es? Hablemos en términos cristianos, castizos, en el idioma colombiano. ¿Qué es la zeolita? Se trata de un mineral, pero un mineral con unas características maravillosas. El elemento está compuesto de lava volcánica, ceniza volcánica, que cuando entra en contacto, choca con el agua de mar, da como resultado este mineral. Entonces, podemos hacernos una idea de la riqueza que tiene la zeolita en su contenido. Estamos hablando de elementos minerales con mucha abundancia, muchos oligoelementos, muchos minerales que hacen parte de la zeolita en su forma natural. Vamos a hablar también un poco de la estructura de la zeolita, la estructura molecular. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con una forma curiosa de la molécula de la zeolita, que es en forma de jaula, para que tengamos entonces como en mente y nos imaginemos lo que eso puede lograr a la hora de que pase por ahí pues un flujo, ¿no? En este caso agua. Y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la carga eléctrica que tiene la zeolita. Su característica es que tiene una carga eléctrica negativa. Bueno, hasta ahí, pues seguramente no es mucho lo que nos dice. Bueno, la idea, les decía muchachos, es que no entremos en algo tan técnico, pero que sí por lo menos nos dé alguna idea del poder que tiene solo este medio activo que tenemos en nuestros equipos. Bueno, en la línea senior. Entonces, esta es la forma, la imagen que tenemos allí. Ese mineral es de color blanquecino, mayormente se considera como un blanco muy puro. Algunos lo indican de que tiene un gran parecido al blanco de la nieve. Digamos que esa es como una característica, el color de la zeolita. Pasemos un poco así, brochazo, a hablar de la historia. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué elementos históricos indican de la presencia de la zeolita en el pasado? Bueno, nos tenemos que remontar a la época antes de Cristo. Y los registros que hay históricos señalan de que fueron los mayas y los romanos posteriormente los que le dieron uso a la zeolita. Y nótese esto, muchachos, nótese esto. ¿Para qué la usaron? La usaron en sus edificaciones para construir, pero también como elemento purificador de agua. Interesante, ¿no? Interesante. No tenían ellos los elementos técnicos que hoy tenemos para estudiar la zeolita, a punta de observación, prueba y error seguramente. Algunos conejillos de indias que usaron para ver el tema de qué elemento era de mejor calidad para la purificación del agua, no sabemos. El caso es que estas culturas identificaron la zeolita de esa época como un elemento poderoso para la purificación del agua. Y los romanos se dice que en su acueducto, algunos tramos del acueducto estaban hechos en zeolita, de tal forma de que el agua cuando hacía su tránsito, pues tenía el efecto, o lograban un efecto purificador en el agua cuando hacía tránsito por su acueducto. Entonces, bueno, digamos que hasta ahí es interesante. Solamente que entra una etapa de la historia donde la zeolita se pierde, donde se desconoce qué sucede, qué ocurre, nadie da razón de su empleo.
característico en la construcción y en la purificación de agua, solo hasta 1756, que este señor, Axel Ponstret, el padre, que ahora lo llaman como el padre de la mineralogía moderna, la redescubre, vuelve otra vez, identifica, hace sus estudios, químicamente hablando ya hay cierto progreso y se logra identificar el proceso y el gran aporte que hace la zeolita a la hora de hablar de salud pública. Esto es fundamental, salud pública. La zeolita empieza a traerse nuevamente al uso. Esto es interesante. Y es este señor el que le acuña el nombre, como la conocemos hoy, del griego zeo, hervir, litio, piedra, piedra que hierve. Sucede que cuando la zeolita está en contacto con temperaturas calientes, empieza a emanar un vapor, se dice que muy rico en minerales, y por eso, digamos que se ganó ese nombre de zeolita, piedra que hierve. En 1905, el primer registro de uso comercial se da de la zeolita para purificar agua. Desde esa fecha, en 1905, se empieza entonces a utilizar ya, podemos decir que de manera industrial, ¿no? Se puede decir. Y luego tenemos en 1950 que en laboratorio se empiezan a hacer modificaciones de la forma natural de la zeolita. Entonces, digamos, se hace zeolita a la carta, se puede decir. Se hace zeolita a la carta, de acuerdo con las necesidades que se tengan o se tuviesen por parte de algún, digamos que, pues de alguna industria. Entonces se empieza a hacer esas modificaciones en 1950. Entonces se ubica una zeolita natural, una zeolita artificial y una zeolita natural modificada. Bueno, como interesante que tengamos un poquitico ahí en mente estos detalles, como este trasegar de ese mineral hasta a nuestra época. Hoy vamos a hablar un poquitico de lo que es esta forma de jaula de la zeolita, la estructura que ella tiene, una estructura muy única, ¿no? En el caso de la zeolita, como podemos ver, muchachos, se trata de unos cubos, de unas jaulitas en la parte central aquí de la molécula, un espacio un poco mayor, permite que tengamos en ella un elemento de una absorción altísima. Todo fluido que pase por su superficie va entonces a entrar allí a esas cavidades y llamativo, los elementos entonces que sobran, que no van naturalmente en el agua, pues van a quedar atrapados allí justamente en esa jaula que está en su estructura molecular. Entonces, ya vamos entendiendo por qué es tan importante que PSA haya ubicado la zeolita dentro de los medios activos que tenemos. Fundamental. Este es un punto demasiado importante. Y luego tenemos aquí que la estructura, en su estructura molecular, las cargas eléctricas, esa característica está en todos los elementos, en toda la tabla periódica, hay elementos con mayormente carga positiva, otros con carga negativa. En el caso de la zeolita, esta está compuesta por una carga eléctrica negativa. Esto puede llamar a confusión, muchachos. Cuando se habla de iones positivos y negativos, hay algunas personas que consideran que que nuestras células ojalá tengan más iones positivos, ¿no? O más carga eléctrica positiva. Pero resulta que eso no es lo conveniente, eso es lo peligroso. Los iones positivos enferman. Los iones positivos dañan tejidos, dañan células. Los elementos de carga eléctrica negativa son los que dan vida, son los que son benéficos para los seres humanos.
Paradójico, ¿no? Pero así es. Entonces, la zeolita tiene carga eléctrica negativa. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo funcionaría entonces ese hecho de que tenga una carga eléctrica negativa. Entonces, continuando un poco, aquí de forma muy sencillita, muy sencilla, tratemos de hablar de qué hace la zeolita entonces con esas dos características. Bueno, nos van a ayudar muchísimo a controlar esto que aquí está rotulado con el nombre de toxinas. La palabra toxina es una cosa muy amplia, eso es todo un universo. Ahí hay, esta es como la expresión general, toxinas. Dentro de esas toxinas tenemos varias familias de elementos negativos para nuestra salud, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, del primero, los metales pesados. ¿Qué hace la zeolita con la presencia de metales pesados en el agua? Por esa estructura de jaula, una vez hace tránsito el agua allí por su superficie, ella empieza entonces a generar esas trampitas para detener elementos como mercurio, cadmio, bromo, arsénico, plomo y la familia de los metales pesados. Eso es una familia gigantesca, eso ahí hay mucho. Aquí estoy solamente mencionando algunos como conocidos. La zeolita nos permite tener ese atraparse de estos metales pesados. Pero no son los únicos elementos, ¿no? No son los únicos a los que nos ayuda a purificar el agua la zeolita. Viene este otro, muchachos, esto es, digamos que, como si no tuviéramos suficiente con los metales pesados, como si no tuviéramos suficiente con la contaminación del medio ambiente que hoy manejamos, aparece en escena esto que es nuevo, bueno, relativamente nuevo, las micotoxinas. ¿Esto qué es? ¿Esto con qué se come? ¿Esto por qué, cómo y cuándo? ¿Qué es eso de las micotoxinas? Muchachos, se trata de otro elemento que viene aquí a aportar más problemas a la salud pública en el agua. Los alimentos concentrados para los animales, aves, cerdos, los bovinos, etcétera. Estos elementos, estos alimentos concentrados, porque pasan mucho tiempo en sus bodegas, porque hasta que van a ser usados finalmente por el animal, producen unos hongos o un moho que son finalmente ingeridos por estos animales. Ellos, lógicamente, van a hacer sus eliminaciones de las heces por efecto de lluvia, por efecto del lavado de los sitios donde están estos animales que consumen. Imagínense en cuántos animales consumiendo concentrado hay. Sería imposible medir. El caso es que gracias a eso, el agua también está recibiendo esa presencia de ese moho altamente tóxico y dañino para nuestras células, las micotoxinas. Decíamos, esto es un elemento más bien nuevo dentro del conocimiento de las ciencias de la salud en la actualidad, esto de las micotoxinas. Y la zeolita ha demostrado ser altamente efectiva para atrapar ese moho, esas esporas que vienen en el agua y que pues el sistema convencional de acueductos jamás se va a poder encargar, jamás, de ese tipo de contaminante. Este es un aspecto que muy prometedor, el tema de las micotoxinas y lo que la zeolita está haciendo sobre esa parte, protegiéndonos sobre ese tipo de parásitos, este microorganismo, que definitivamente pues vale la pena que nosotros conozcamos, claro. Luego tenemos
Otro elemento dentro de la familia de las toxinas, los microplásticos, el BPA, los disruptores endocrinos, este tipo de elementos que ya se saben están en el torrente sanguíneo. Nilsson, no sé si tenés como frisado la pantalla, ¿puede ser? Se congeló, parece que tiene problemas de conexión. Apasionante lo que nos está contando de las ceolitas. Las jaulas. Miren, yo no sabía ese detalle, ¿no? Cómo atrapa los contaminantes. Nilsson, no sé, te vemos, pero no te escuchamos. Iba todo súper bien. Ahí creo que se va a volver a conectar. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Porque uno empieza a darse cuenta de que este medio activo es clave y específico para hacer su tarea de capturar, ¿no? Y retener estos metales pesados. Muy interesante. Esto que nos está comentando, aprovecho el aviso, ¿no? Hasta que se vuelva a conectar, es muy interesante porque no existe, o sea, yo no veo en el mercado filtros que tengan la cantidad de zeolita que tienen nuestros purificadores. He visto, sí, algunas piedritas de zeolita, pero es muy, muy mínimo, ¿sí? Y por otro lado, los filtros que observo que hay de competencia, la mayoría tienen solamente carbón activado. Entonces, el carbón activado cumple una función específica para absorber contaminantes químicos, pero no está preparado para absorber los metales, tal como lo hace la zeolita. Entonces, por eso, esto marca la diferencia, ¿no? En lo que son nuestros sistemas de purificación PCA, principalmente la línea senior, que utiliza la zeolita como medio activo para absorber, como dice, como nos decía Nilsson, ¿no? Capturar en estas jaulas estos contaminantes. Así que bueno, excelente. Esperemos que se pueda volver a conectar porque hay muchos detalles, incluso hasta la historia, ¿no? Qué interesante poder ver de dónde viene esto que hoy se puede utilizar para purificar el agua. Bueno, mientras lo esperamos a Nilsson, ¿alguien quiere compartir alguna experiencia así cortita, alguna historia cortita que haya tenido a nivel comercial en estos días? Así 2 minutos, ¿no? Algo cortito que quiera compartir. Bueno, yo les cuento una. Me llamó la atención, estaba en un stand, una persona, le convidamos el vasito de agua para que pruebe el purificador, y dice, yo tengo filtro. Entonces, y yo digo, claro, sí, sí me imagino, sí, hay muchos filtros en el mercado, pero queremos contarte de que hay algo eh, por encima de lo que son los filtros. Un filtro purificador. Y precisamente ahora que hablamos de zeolita, uno de los tips que le tiré es medios activos que absorben, no solamente que cuelan o que filtran, porque esa es la gran diferencia, ¿no? Los filtros filtran, como dice la palabra, ¿no? Filtran o cuelan, ¿eh? Hacen, por decirlo así, una retención de materia sólida. Pero ¿qué pasa con los contaminantes disueltos? Entonces ahí le mostré, cortito, zeolitas, KDF, ¿sí? Y todo eso ayudó a notar la diferencia entre lo que es un filtro y un purificador. Se las termino corta porque ahí ya Nilsson apareció. Lo compró y ella vive en Argentina. ¿Y saben qué? Se lo instalé en un Airbnb, que ella estaba de paso. Habló con su esposo, que es un australiano, y le dijo, me voy a comprar un purificador PC acá en Colombia, me lo voy a llevar para Argentina. Así que le digo, genial. Y casi compra la ducha, pero
no quería hacer sobrepeso, así que va a comprarlo en Argentina. Pero el purificador va a estar ahora acá en Cali un tiempito, y después se va a Bogotá y se lo lleva con un adaptador. Así que qué importante es marcar la diferencia, chicos, de que no es lo mismo filtrar que purificar. Por eso excelente esta charla que nos está dando Nelson sobre la zeolita. Eso nos pone muy por encima de la competencia. Nilsson, gracias por volver. Bueno, estamos muy atentos y concentrados con tu charla. Por favor, muchachos, ustedes disculparán allí los fallos técnicos, pero bueno, creo que llegamos hasta no sé qué tanto estuve yo hablando y sin escuchar, sin transmitir correctamente. Pero bueno, entonces puedo seguir transmitiendo, ¿no? Microplástico, vamos ahora. Okay. Listo. Hablamos de las micotoxinas, ahora vamos para los microplásticos, estamos terminando microplástico. Ok, muy bien, muchas gracias, Digelio. Bueno, entonces tenemos aquí, bueno, el punto de hacia dónde nos lleva, gracias a esa condición física y química de la zeolita, hacia dónde nos lleva. Estamos hablando de esto, las micotoxinas, el nuevo coco en el tema de salud pública. Decía yo, como si no tuviéramos muchos, bendito Dios. Pero bueno, afortunadamente tenemos aquí este gran regalo de la naturaleza como es y del creador, para los que creemos en un ser superior, de la solita. Volviendo entonces a ubicar el tema, los microplásticos, el BPA, los disruptores endocrinos, cuando se habla de esto, realmente hemos tenido, sí, mucha difusión últimamente, ya se habla bastante de los microplásticos, pero no se hace la difusión, esa es la crítica que hacemos desde las áreas de las medicinas de mi especialidad, porque no se está haciendo la debida información, no se está indicando específicamente, la palabra microplástico es nueva y bueno, mucha gente pues ya sabe de esa expresión, pero ¿eso qué hace en el cuerpo? Dentro de la gran gama de cosas negativas, pues recordemos, cuando se habla de disruptores endocrinos, es que hay daños a nivel del sistema reproductor de hombres y de mujeres. Cuando hablamos de daños, es de daños irreversibles muchas veces, es la combinación de enfermedades gracias al desorden hormonal que generan los microplásticos y esas sustancias en nuestra sangre. Entonces, por favor, ayudemos a hacer eco en cuanto a los efectos secundarios que tienen los microplásticos en la sangre y a nivel celular, y sobre todo en este sistema que es el reproductivo. Volvamos entonces acá al punto de lo que hace esas jaulas de la zeolita. Este otro punto que tenemos aquí, que son el sitio donde se atrapan los microorganismos patógenos. Entonces tenemos aquí una manera natural de ponerlos en cintura. Hay diferentes formas de controlar a los patógenos, ¿no? Y aquí es simplemente aplicando el sentido común más básico. Si yo ubico un elemento que destruya a un patógeno con un químico, si yo voy a usar un químico para matar a un microorganismo, pues es de esperar que ese microorganismo y su sistema pues vayan a hacer defensas para que cada vez se requiera más de esa sustancia química y poder entonces tener el mismo efecto. Bueno, aquí tenemos en la naturaleza un elemento, valga la redundancia, natural, para poner en cintura a estos patógenos, y es de forma física. Entran, quedan allí encapsulados, pasa el fluido, ahí se da el paso del agua, pero el patógeno queda. ¿De qué patógenos estamos hablando? Bueno, de los patógenos que para nuestra salud son un peligro. Las bacterias, los virus y los hongos. Bacterias, virus y hongos.
Pero dentro de lo más reciente, los estudios más nuevos sobre la zeolita, hay un capítulo aparte que se ha abierto desde hace muy poco tiempo para el tema de los virus. Los virus. Lo más reciente es que hay interés de ciertas universidades en seguir observando más detenidamente el efecto positivo que tiene la zeolita en encapsular, en guardar, en como llevar allí a esa jaula de los seres, los microorganismos más pequeños que se dice que existen, que son los virus. Entonces hay un capítulo aparte, eso ha generado demasiado, es un boom dentro de las cualidades que se le han encontrado a la zeolita, y es el tema de que se encargue muy bien de los virus. Entonces, vayamos llevándonos esto a la mente, muchachos, por favor, y qué espectacular que yo tenga un sistema en el agua de mi casa que se encargue de retener la presencia de estos microorganismos patógenos como son los virus. Bueno, pues interesante. Pues. La zeolita está ofreciendo, hay mucha información todavía que falta por analizar, claro, muchos años seguramente, pero es interesante que haya despertado el interés hasta el punto de que se esté investigando más sobre ese tema. Virus. ¿Por qué se da ese proceso? ¿Por qué se da en el caso de los microorganismos ese proceso o digamos que ese retener de parte de la zeolita a estos microorganismos? Aquí está la respuesta. Aquí está. Lo que decíamos al comienzo es que la zeolita tiene como característica eléctrica que es de iones negativos, o su característica eléctrica es negativa. Entonces, recordando aquí lo que aprendíamos en colegio, los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Los polos opuestos se atraen. Entonces, esta es la razón por la que la zeolita, esa combinación de la jaula y su característica eléctrica negativa, pues es tan poderosa, es tan excelente, tan, digamos, eficaz. Tiene la cárcel para meter el bicho o el mineral o el químico, el mineral nocivo, lo que sea. Tiene allí la jaula, pero tiene un sistema, un mecanismo que lo selecciona, que lo atrae y lo lleva justamente allí a encapsularlo. Su característica eléctrica. Da la casualidad que la mayoría de los elementos patógenos, microorganismos, y los elementos químicos dañinos son de carga eléctrica positiva. Bendito Dios, qué maravilla. Eso hace entonces que se atraigan y pues juegue allí sucio la zeolita, atrae esos elementos físicamente hablando y los encapsule. Estaremos allí, esa gran razón, digamos que este aporte tan espectacular que nos hace este mineral. Decíamos entonces, yo decía al comienzo, la palabra maravilla de la naturaleza yo creo que se queda corta con lo que estamos aquí ubicando. Entonces, pues hasta allí todo lo que hemos dicho ha sido maravilloso, excelente, buenísimo. Pero muchachos, mis amigos, hay más. Aquí está la cereza del pastel, la cereza del pastel de la zeolita. ¿Cuál será esa cereza del pastel? Bueno, permítanme, yo les comparto esta belleza. La zeolita se ha encontrado eficaz, es el medio dentro del protocolo que se utiliza en este momento a nivel mundial para la contaminación radioactiva, para la contaminación de carácter radioactivo, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chernobyl, cómo se contuvo, cómo se manejó con esta maravilla, con la zeolita. 1986,
Para los que somos de esas épocas, aquí tenemos en la sala pues gente muy joven que quizá en el colegio se les habló de este tema, pero hay algunos que somos aquí de esos años y recordamos, ¿no? El boom de las noticias, el daño que hubo allí en esos reactores en Chernobyl, películas, todas las que queramos se han hecho sobre el tema. Hollywood pues metió su cucharada, pero el punto es este, que el principal elemento para descontaminar este tipo de daños, la zeolita, la zeolita. Claro, no es el único evento. Afortunadamente no han sido muchos también, bendito sea el creador. Otro relevante, pues recientemente, ¿no? En 2011, con Fukushima en el Japón, fue la zeolita la que se usó con éxito en la eliminación de esta contaminación radioactiva. Entonces, muchachos, no estamos hablando de cualquier elemento. Pensar que tengamos en nuestros equipos esta protección, pues bueno, no tenemos por aquí cerca un reactor, gracias al creador, nuclear, pero sí tenemos mercurio, ejemplo, eso es uno de los metales que sabemos que tiene una característica de esa clase. Tenemos otros elementos de la tabla periódica que sabemos que también contienen ese tipo de contaminación o que ejercen ese tipo de contaminación en el medio ambiente, de manera que es importantísimo que nosotros sepamos esto. Si yo sé esto, voy a poder hablar con tranquilidad con esa persona que me está recibiendo en su casa sobre lo que es la zeolita. Y nótese, la idea no es que vayamos a generar aquí una cátedra con esa persona, no, porque eso no es la idea. Pero si yo lo sé, si yo lo conozco, eso lo transmito. Así sea en mi sonrisa cuando yo llegué a hablarle de ese medio activo que es la zeolita, voy a irradiar una seguridad, una certeza con lo que yo estoy hablando, pues increíble. Tema que de eso es que se trata, de eso es que se trata, muchachos. Que tengamos un gran sentido de pertenencia, porque es que, entre otras cosas, en el mercado tampoco es que hayan muchos equipos purificadores, hay filtros donde algunos ostentan presencia de zeolita, pero en el campo de los purificadores no hay muchos con presencia de zeolita. De manera que es importante que a eso le demos entonces la divulgación que se merece, ¿no? Ahí está entonces esta parte, muchachos. Recordemos entonces que la idea es que este es el milagro o es uno de los milagros desintoxicadores de la naturaleza. Me quedé corto con la A en la naturaleza, que dentro de nuestros equipos contamos con la variedad que más seguramente, la que más se utiliza, ¿no? Desde el punto de vista de los equipos de purificación de agua, en el caso de la zeolita. Y la idea, una vez teniendo ese concepto, esta información, pues la podamos entonces compartir. Esta información fue basada, fue extractada de una obra que se titula El mineral desintoxicador milagroso por parte de la doctora Victoria Rogers, de reciente, del 2021. Muchísimas gracias, ¿no? Aquí, pues si de pronto hay algún espacio como para preguntas, Julio, no sé si tendríamos algún espacio allí o si se manejaría otra temática, pero el objetivo, muchachos, conocer más a fondo nuestros medios activos, que eso nos va a llevar a potenciar nuestra expresión, nuestra habla y sobre todo que vamos a poder ayudar a mucha gente a que se beneficie. Muchísimas gracias a todos por su atención. Excelente, Nilsson. La verdad que me quedé boca abierta por toda la rica información que nos has compartido. Y creo que nos va a servir muchísimo para tener esa convicción, esa seguridad a la hora de compartir, ¿no es cierto?, la calidad del producto que tenemos. Si queremos, sí, claro, está abierto el espacio. Ahí ya tenemos alguna manito para poder preguntarle a nuestro querido doctor. Y ahora podemos decir nuestro científico, porque has investigado
un material que es clave dentro de los productos que tenemos de PSA. Nilson, ahí te va a plantear la pregunta Michelle Oldham. Hola, buenas noches, Nilson. Gracias por la información, muy buena. Gracias a Mi ustedes. pregunta, pues, no, se me ocurrió, cuando se hace el retrolavado, entonces, ¿qué pasa? Al pasar el agua en forma inversa, se liberan, salen de prisión todos esos elementos negativos de las zeolitas y quedan otra vez como limpias, nuevas. Gracias, Michel. Qué excelente pregunta. Sí, así es. Se ha logrado identificar que cuando se hace los retrolavados de forma regular en los equipos con zeolita, se liberan estos elementos gracias a la corriente inversa, se liberan y importante esto, que le hagamos ver al usuario lo importante de ser celoso con su retrolavado. Es importantísimo para que la eficacia de elementos de los medios activos, en este caso la zeolita, pues se logre. Esa es la idea, ahí la tenemos, pues que logremos que él se mantenga o esa familia se mantenga cubierta lo mejor posible. Entonces tienes toda la razón y ese punto cabe perfectamente. Es importantísima el retrolavado. Otro aspecto allí importante sobre lo que nos pregunta Mitchell, y es que la zeolita hace un intercambio de sustancia, atrapa lo dañino, lo atrapa, pero suelta, cambia ese elemento que lo atrapó, lo cambia o libera, sería la palabra correcta, libera elementos como sodio y potasio en el agua. Interesantísimo, porque aquí, muchachos, estamos pisando una línea frágil, por lo menos como para que nosotros lo sepamos, ¿no? Una línea frágil. No estamos hablando nosotros, por lo tanto, de que tenemos un equipo que alcalinice el agua. Jamás encontramos eso en la literatura de PSA. Cuando hacemos nuestras capacitaciones básicas, no encontramos jamás eso. No lo vamos a encontrar. Porque es que de darse esto, pues no, estaríamos pisando ya en un elemento que genere ciertas propiedades nutricionales y ya eso implicaría otro paseo para PSA. Más complicado el proceso seguramente. Sabemos cómo es este tema de la industria farmacéutica y toda esa pelea que hay por ese lado. Entonces, para un avispado tenemos otro avispado, es PSA. No manejamos ese punto, lo dejamos quietico, pero blanco es y gallina lo pone, y el que lo entendió, ¿no? Entonces, esa parte es interesantísima, Michelle, ¿no? Muy bien, muy clarito. Ahí tenemos Claudia. Muy buena noche. Quería comentar algo acerca de la ceolita. No sé si lo hablaron en el principio, que los médicos alternativos y mucho médico funcional está mandando a sus pacientes la ceolita pulverizada precisamente para mejorar en la sangre la aparición de metales pesados, debido pues a muchos factores, ¿no? El agua y muchas otras cosas que nos han llegado con ese tipo de contaminantes. Entonces sé que se vende de manera pulverizada para tomar y limpiar la sangre. No sé si dentro del Excelente, purificador tenemos también ese efecto. excelente. Bueno, gracias, Claudia, por tu pregunta, tu aporte. Como estamos hablando de la zeolita en el agua, pues el otro capítulo es la zeolita como elemento o suplemento nutricional. Entonces, de pronto, en ese campo, pues no nos dirigimos mucho, pero cabe mucho tu observación. Es cierto, es cierto. En el área de la medicina biológica, la zeolita tiene en este momento un récord grandísimo en manejo de muchas patologías. Hablamos incluso de algunos efectos positivos en tumoraciones de carácter maligno.
Hay mucha información. Ahora, claro, recordemos otra cosa. A la industria farmacéutica esto no le interesa que se conozca, entonces de manera que toca que hurgar un poquito, meterse un poco como a fondo en el tema para poder encontrar buena información y que sea confiable, ¿no? Porque pues hay quienes manejan la información. Entonces, pero lo interesante es eso, que en el campo como suplementación, la clinoptilolita es el modo que se utiliza mayormente para el uso oral y en emplastos, y la que más se utiliza, el género de zeolita que más se utiliza para ese campo es ese. Y sí, los efectos son terapéuticos, son espectaculares, muy, muy buenos. En el campo, pues, de uso ya como suplemento, ¿no? Y en el tema del agua, pues, acabo de mencionar algo. Hay un intercambio de elementos dañinos por elementos positivos, oligoelementos y minerales que van a nutrir el agua, ¿no? Entonces, allí Excelente, podemos... Ajá. excelente, Nelson, qué buena respuesta. Blamer, Echeverry, levanta la manito. No, estoy maravillada, impactada con esa información. Si quiero hacer pues como una pregunta muy puntual, si se puede determinar de cada purificador la cantidad de ceolitas que tenga. Porque él habló en general de la cantidad de ceolitas y lo que pueden hacer, obviamente en el purificador, pero si cada referencia tiene una cantidad determinada de ceolitas. Bueno, buena pregunta también, gracias. Sí, claro. Recordemos que cada modelo de los que tienen zeolita en sus medios activos, pues varían por su tamaño. Entonces, ese corte transversal que tenemos, que conocimos desde el principio, nos podría llevar más o menos como un porcentaje, ¿no? En el caso del S1000 y en el caso del Senior 4 y del Senior, pues allí más o menos, digamos que a ojímetro, sería bueno preguntarle acá a Julio si él tiene la información pues más exacta. Si hablamos de un 25%, más o menos, un Eso. 30 o 35% del contenido de los medios activos, pues bueno, sí, eso es válido ese punto, ¿no, Julio? Sí, el dato yo no lo tengo, pero podría ser una buena pregunta para el ingeniero Torti, que es de la planta de PCA. Así que esa pregunta está muy buena, podemos elevarla, ¿sí? Para no, pero es razonable lo que Nilsson nos dice cuando vemos el corte transversal, ¿no? Puede ser que sea el 25%, pero es un dato a confirmar, ¿sí? ¿No? Y eso se puede inferir también de la garantía que tiene cada modelo de equipo. Por ejemplo, el Senior 4 tiene 3 años, o sea, 36.000 litros. Entonces, eso lo que contiene zeolita. Entonces, eso es diferente a los otros. Entonces, también en la garantía, porque hay unos de 12, 18, uno de 36. Entonces, si tengo uno de 18, por decir algo, y tiene el otro 36, estamos hablando del 50% infiriendo que podría tener más de cebolita. No sabemos, pero se puede inferir eso. Sí, sí, Jaime, hay un detalle que, ojo, que es bueno aclararlo. No, no todos los equipos tienen zeolita, ¿no? Hay equipos que, como por ejemplo el portátil, el mini, ¿sí? Los que tienen es la línea senior, como hoy lo aclaró Nilsson, ¿no? La línea senior sí tiene zeolitas. El senior normal, el Bianco, lo tiene, y el Senior 4 también, ¿sí? Pero hay equipos que no tienen zeolita, que tienen arcilla, creo que es vegetal, que también cumple una función parecida, pero obviamente la zeolita es mejor. Por eso la garantía, ¿no? Lo que dice Jaime, ¿no? La garantía es más alta cuando se contiene zeolitas, ¿no? Para el proceso completo de purificación. Ahí está levantando Michelle, otra vez, puede ser, Michelle Roldán. Sí, no, es que me generó la inquietud lo que dijo Jaime. Entonces,
El tema de las ceolitas también puede ser un argumento para cuando hablamos del plan canje, es decir, las ceolitas tienen un desgaste en el tiempo, porque ya nos acaba, o todos sabemos que son en un equipo senior, 36.000 litros o 3 años. Ese puede ser un argumento también para cuando uno va a hacer el plan canje, explicar a la gente que los medios activos se desgastan, es decir, las ceolitas tienen un desgaste. Desgaste y saturación. Se llenan las jaulitas. Ambas cosas, ambas cosas. Recordemos que el flujo continuado, constante, la fricción que genera, un efecto físico, pues es justamente el desgaste. Entonces, sí es un argumento, por supuesto, claro que sí. Es más, yo cuando estoy haciendo mis demos, yo le estoy indicando a la persona de entrada, que primero, pues gracias al desarrollo de PSA, tenemos equipos de unidad sellada, porque no estamos jugando con el tema de venta de repuestos, sino de garantía de agua al momento de usarse. No estamos jugando aquí a que PSA apueste a la venta de repuestos, apuesta a garantizar. Entonces, cuando yo estoy tocando ese punto, le indico a la persona que lo que está allí, por ser una unidad cerrada, sellada, se va a gastar, va a llegar el momento en que va a tener un desgaste. Y, por lo tanto, lo que debe hacerse es cambiarse el equipo, ¿no? Esa parte también puede ser un argumento, ¿no? Saturación y desgaste, por supuesto, claro que sí. Excelente. A propósito de lo que está diciendo Nilsson, un comentario que suma mucho como argumento, ¿no? Argumento comercial. Uno le puede decir al usuario, hay filtros que hay que recambiar, repuestos que no te tranquilizan, ¿sí? No te dan seguridad, y lo tenés que cambiar cada 3 o cada 6 meses. Bueno, PSA por 3 años te olvidás, hablando de un senior, ¿no? Te olvidás, o sea, no tenés que cambiarle nada. Va a tener los medios activos que te aseguran, ¿sí? Que va a trabajar en perfectas condiciones. Simplemente va a tener que cambiarle el filtro, pero no tenés que pagarlo. O sea, por 3 años te olvidás de gastos adicionales. Eso es un argumento fuerte porque hay gente que compra filtro y gasta cada 3 meses, cada 6, y tampoco le da confianza. ¿Por qué? Porque a veces se pasa un año con un filtro que ya está obsoleto. Entonces PSA te da la tranquilidad que por lo menos por 3 años te olvidas. Por un año y medio te olvidaste. O sea, no tenés gastos adicionales. Eso es un argumento que a mí me suma mucho, ¿sí? A la hora de comercializar. Ahí levanta la mano, que está interesantísima esta charla. Victoria y después Frigelio. Buenas noches. Nilson, muchísimas gracias. La capacitación excelente. Yo hago una pregunta. Siempre aquí en Cali, por la problemática de la minería ilegal, la gente, muchas personas preguntan por el mercurio. Entonces, podríamos, aunque no está pues dentro de lo que está en el manual, ¿cierto? Que retenga mercurio, podríamos decir, incluir en nuestra demo que PSA debido a la zeolita, entonces retiene también el mercurio. Pues, eso es así, eso es así. Mercurio es uno de los elementos que al estudiarse muy recientemente las facultades de la zeolita se encuentran dentro de los que se capturan. Eso es así. Pero en aras de, pues digamos de alguna forma, ser allí como muy equilibrados, sería bueno hablar de metales pesados, ¿no? Hablar de lo que hace la zeolita con metales pesados. Entonces, digamos que sería como una forma correcta allí para orientar a la persona, ¿no? Lo que la zeolita hace es capturar metales pesados, todos los metales pesados. Ahí estaríamos incluyendo lógicamente mercurio. No sé tú, Julio, qué puedas agregar. Sí, o sea, nosotros no queremos, es cierto, como explicaba Nilsson, las propiedades de la celulita es muy generosa, ¿no? En capturar y atrapar metales pesados, incluyendo el mercurio. Pero si no está dentro de la prescripción, es mejor, como dice Nilsson, decir va a retener, va a capturar los metales pesados.
PCA habla de reducir, ¿sí? Entonces es una palabrita que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Nuestro vocabulario reduce, atrapa, y obviamente es mucho mejor, es muchísimo mejor tener un purificador que exponerte a esos metales que estén nadando en el agua, ¿no? Entonces, qué bueno que exista un purificador con medios activos que te reducen, te atrapan esos metales que pueden ser nocivos. Última pregunta, Trigelio, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, antes que todo, pues agradecerle al doctor Nilsson por su investigación, excelente. La presencia de todos, qué bueno escuchar comentarios interesantes. Lo de que me pareció un poco, la pregunta de Michael fue excelente. Sin embargo, veo que sería muy complicado ser congruentes con el hecho de que al hacer el retrolavado del equipo, ahí sí salgan esos metales que están atrapados, ya que están atrapados porque estamos hablando de los positivos y negativos que se atraen. Muy difícilmente los soltaría ni entrando ni saliendo, ¿no? Sería, o sea, me refiero a que es un tema delicado que se debería de hablar solamente, pues digamos, de manera general de pronto, o estar muy seguros de poder hablar ese tema. Desde luego que ese tema específicamente uno no va a dar una charla científica sobre el tema, en fin, pero en eso veo yo que sería difícil definir exactamente si con el retrolavado, el ingreso del retrolavado vaya, ¿por qué entonces no se van también con el ingreso? O sea, porque en el retrolavado la misma situación, esos son cavernas que atrapan y no las van a soltar. Lo que pasa es que ellos se colmatan y ya, o se saturan y ya toca cambiar, creo yo, ¿no? Con todo respeto, estoy dando una opinión, así de sencillo. Entonces, es un tema delicado, sin embargo, qué excelente tema que tenemos hoy, qué argumento tan bueno que tenemos para hablar inclusive para dar una charla a un grupo grande, qué bueno eso que haya sucedido esta noche. Muchas gracias, estoy agradecido por eso. Eso, quería comentar eso, hermano. Julio. Okay. Gracias, Trigelio. Excelente. Bueno, chicos, sin lugar a dudas, muchísimas gracias, Nilsson. Brillante, brillante el material que nos has compartido y creo que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Para otros meses nos gustaría que sigas en la investigación porque es tu materia, tú eres el profesional de la salud y los medios activos es genial que nos puedas compartir, quizás del carbón activado con impregnación en plata. Creo que tenemos ahora al especialista, ¿sí? Alguien que le gusta la materia y que sería y lo haces muy bien, muy docente, Nilsson, muy profesional. Me encantó y estamos sumamente agradecidos por tu tiempo y por exponerme y compartir generosamente tu conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Con todo gusto. Un placer. Queridos amigos, estamos entonces llegando al final. Lo que no hay duda y lo que nos deja maravillado es la calidad del producto que tenemos. Tan solo, miren, hablamos una hora de un medio activo, de una propiedad que tiene nuestro purificador PSA. ¿Sí? Un medio activo, la zeolita, brillante, pero tiene más, ¿no? El KDF, carbón activado, la impregnación en plata, hay mucho material para aprender, y como decía Nilsson, no es la intención dar una cátedra en cada casa que vamos, pero sí es bueno que sepamos, porque eso nos da seguridad a la hora de compartir, mejorar la calidad de vida de la gente. Les mando un fuerte abrazo, felicitaciones, gracias por esta noche. Nos vemos el próximo lunes con otro tema que seguramente nos va a gustar. Gracias, chicos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, excelente. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Feliz